Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Funmeji regresa al cielo por segunda vez. Tan pronto como se realizó el sacrificio, la mujer lisiada sanó de su lepra, y su belleza como una mujer joven y hermosa se hizo evidente. Después de esto, Funmeji decidió continuar su recorrido para descubrir la causa de su misterioso problema. Al llegar al cielo, fue rápidamente a la casa de la mujer lisiada, la Eyanifá, sacerdotisa de Ifá, que previamente había hecho adivinación para él, pero la mujer no se encontraba por ninguna parte. Su ángel guardián le dijo que la mujer, desde aquel entonces, había partido hacia la tierra, y le aconsejó que hiciera todo lo posible por localizarla, porque ella era la única que podía hacerlo prosperar en la tierra. Entonces comprendió que se trataba de la misma mujer que él acababa de instalar en una choza en la tierra. Rápidamente regresó al mundo. Funmeji fue el primero de los Olodu, o apóstoles de Runmila, en convertirse en rey en la tierra, porque fue el primero en llegar allí. Sin embargo, cayó en desgracia debido a sus tendencias dictatoriales. Durante su segundo viaje a la tierra, se convirtió en el último de los 16 Olodus, de la genealogía de Ifá, después de que Hiokbe y los demás ya habían venido. Esto no ocurrió, sin embargo, hasta que restableció contacto con la mujer que ahora debía realizar adivinación para él. Después de la adivinación, la mujer le dijo que hiciera un sacrificio con 2 palomas, tela negra, una vaca de caminar, ñame machacado, nueces de colá y cauríes en una encrucijada, y que él volvería a convertirse en rey. Más adelante veremos cómo el sacrificio benefició a Funmeji,